Hola, el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar consultas en SPSS. Para poder realizar una consulta, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra base de datos en la cual vamos a trabajar. En este caso, yo ya la tengo abierta. Voy a trabajar con la base de datos del censo del año 2010. Voy a realizar consultas solo de una provincia. En este caso voy a realizar las consultas de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Para poder filtrar la información en mi base de datos, yo tengo que saber qué número de provincia es Santo Domingo. Entonces, en vista variables, en la variable que me dice provincia, voy a etiquetas de valor y busco Santo Domingo de los Áchilas y veo que es el número 23. Entonces, de esa manera yo voy a poder filtrar la información para poder realizar mis consultas. En vista de datos, eh, voy a datos, pongo seleccionar casos, entonces me sale seleccionar todos los casos o si satisface una condición. En este caso voy a seleccionar si satisface una condición porque quiero trabajar solo con una provincia. En el lado izquierdo me van a salir todas las variables con la cual cuenta mi base de datos y voy a buscar provincia. Entonces le doy doble clic, y digo que la provincia sea igual a 23, al número 23. Como ya lo había mencionado, el número 23 corresponde a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Doy clic en continuar y pongo aceptar. Entonces en la parte de acá se va a generar eh, el proceso que yo realicé en este momento, que es filtrar la información solo de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces ahora sí voy a proceder a realizar mis consultas. La primera consulta que yo voy a realizar es el porcentaje de hombres que no saben leer ni escribir en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Voy a la base de datos, voy a analizar tablas personalizadas y doy clic en tablas personalizadas. Va a aparecer una ventana en la que me indica qué variable quiero que vaya en columnas y qué variable quiero que sea filas. En este caso, como quiero saber eh, cuáles son los hombres que saben leer y escribir, que no saben leer y escribir, voy a arrastrar la variable de sabe leer y escribir a la parte de filas y voy a trabajar con la variable sexo para saber cuántos hombres sí saben leer y escribir y cuántos no. Voy a categoría y totales para activar un total y me va a aparecer el total de las personas que saben y las personas que no saben leer y escribir. En este caso me pedía porcentaje, entonces doy clic en la parte de la variable que dice sabe leer y escribir y se me va a activar en la parte de definir estadísticos de resumen. Entonces aquí yo quiero que me aparezca el porcentaje del número de la fila. Doy doble clic y va a aparecer en visualización. Pongo aplicar a selección. Como nos podemos dar cuenta, el porcentaje se activó de las filas. Doy clic en aceptar y va a procesarse mi consulta. En este caso digo que de los hombres hay 894 que sí saben leer y escribir y hay 136 que no saben leer ni escribir. De los que no saben leer y escribir del total, corresponde a un 49,3% de los hombres que no saben leer ni escribir. Vamos a realizar nuestra segunda consulta que dice el nivel de instrucción en hombres y mujeres. Entonces vamos a la base de datos
ponemos en analizar tablas personalizadas. Nos va a aparecer la tabla que ya habíamos hecho. Vamos a regresar las variables a la parte izquierda. Pero como vamos a trabajar con hombres y mujeres, entonces vamos a dejar la variable de sexo en las tablas. Entonces me decía el nivel de instrucción. Aquí está el nivel de instrucción. Arrastro la variable hacia mi tabla y me va a aparecer el nivel de instrucción tanto en hombres como de mujeres y el total. Doy clic en aceptar, se procesa mi consulta y aquí puedo visualizar que 106 hombres tienen instrucción en educación media. Puedo visualizar la educación primaria. Decimos que 457 mujeres tienen instrucción primaria. Superior universitario, decimos que 133 hombres del total cuentan con un nivel de instrucción superior universitario. Ya. La siguiente consulta que vamos a realizar es el porcentaje de las personas que se consideran mestizas, que saben leer y escribir. Si saben leer y escribir. Entonces vamos a la base de datos, ponemos analizar, tablas personalizadas, regresamos las variables con las cuales la vamos a trabajar. Entonces decimos dice el porcentaje de mestizos que saben leer y escribir. Vamos a cómo se considera, la pregunta de cómo se considera. Entonces aquí te escribir. Vamos a la variable de sabe leer y escribir. Y me aparece con el porcentaje. Recordemos que para agregar el porcentaje íbamos a la parte de cómo se considera y se activaba los estadísticos de resumen y se ponía el porcentaje de fila. También se puede agregar el porcentaje de columna si se desea saber eso, pero en este caso no es así. Ponemos cerrar. Entonces ya tenemos creada nuestra tabla, ponemos aceptar para generar nuestra consulta y nos aparecen los resultados y decimos que de las personas que se consideran mestizas, las personas que saben leer y escribir corresponde a un 86,4% de su total. No saben leer y escribir. No saben leer y escribir. Nuestra siguiente consulta es ¿cuántos hombres se consideran mulatos? Entonces, vamos a realizar nuestra siguiente consulta. Vamos a la base de datos, analizar tablas personalizadas, hacemos clic en tablas personalizadas. Entonces, dice cuántos hombres se consideran mulatos. Entonces, esta variable de sabe leer y escribir no nos sirve en nuestra consulta, por lo que debemos buscar la variable sexo para saber cuántos hombres se consideran mulatos, se consideran mulatos. Solo quiero saber el número de hombres que se consideran mulatos, así que voy a desactivar este de aquí, el porcentaje de número de fila. Lo regreso, pongo aplicar y ya tengo mi tabla, entonces voy a generar mi consulta. Doy clic en aceptar. Entonces, respondiendo a mi consulta, diría que 15 hombres
se consideran mulatos. Si yo quiero saber que mi tabla se genere con un total, entonces voy de nuevo a la base de datos, pongo analizar tablas personalizadas y ya aparece la tabla que yo había realizado, pero selecciono en la variable sexo, pongo categoría y totales y activo un total, pongo aplicar y ya me aparece el total de indígenas, afroecuatorianos, negros, mulatos, montubios, mestizos, blancos y otros. Y doy clic en aceptar. Se genera la consulta, es la misma que habíamos ya generado, pero con el total, para saber cuántos indígenas, mulatos, mestizos, montubios hay eh, en cada uno de ellos. Ya, la última consulta que vamos a realizar es la condición eh, de actividad de los jefes de hogar en Santo Domingo de los Áchilas. Entonces vamos a la base de datos. Entonces me dice la condición de actividad de, de los jefes de hogar, solo de los jefes de hogar. Entonces vamos primero a seleccionar datos. Vamos a datos, seleccionar casos, vamos a la condición. Entonces estamos trabajando con la provincia de Santo Domingo, pero quiero agregar otra condición, entonces le pongo ELI y digo este, la condición de actividad. La condición de actividad, perdón, digo el parentesco de hogar, entonces la relación de parentesco sea igual a 1, ya que en la etiqueta de valor 1 es igual a jefe de hogar. Pongo clic en continuar, doy clic en aceptar y se va a procesar lo que yo acabo de filtrar la información. Regreso a mi base de datos, voy a poner en analizar tablas personalizadas, entonces digo que voy a trabajar con relación de parentesco, en donde va a aparecer mis jefes de hogares, y con la condición de actividad, para saber si está empleado, desempleado, eh, inactivo. Entonces quiero saber el porcentaje. Entonces doy clic en relación de parentesco y se activa en definir estadísticos de resumen y quiero saber el porcentaje de fila. Aplicar selección, entonces me va a aparecer el porcentaje de la fila. Y doy clic. Y además de eso, quiero saber también el total. Entonces, para que me aparezca el total, voy a categoría y totales y activo el total. Aplicar y me va a aparecer la fila de total. Doy clic en aceptar para generar mi consulta. Ya. Y como podrán observar, solo me va a mostrar la información de los jefes de hogar, porque es la información que ya habíamos filtrado anteriormente. Entonces digo que 452 jefes de hogares tienen ocupación plena. Eh, Hay 158 jefes de hogares que se encuentran en inactividad. En desempleo abierto hay 10 jefes de hogares. En otra forma de subempleo hay 258 eh, jefes de hogares. Y en la parte de porcentaje me va a aparecer el 100%. ¿Por qué? Porque yo solo estoy trabajando con la variable en relación de parentesco solo con los jefes de hogar. Ya.
Y en total decimos que en la provincia de Santo Domingo de los Achiras hay 935 jefes de hogares. También se puede trabajar con para saber en consultas en estadísticos. Entonces vamos a nuestra base de datos, vamos a analizar antes de realizar esto, vamos primero a desactivar la condición del caso. Voy a datos, seleccionar datos. En la condición voy a borrar la parte de los jefes de hogares, pongo continuar y aceptar. Y se procesa lo que yo, la condición que coloqué a la base de datos. Regreso a la base de datos, voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Entonces dice que coloque la variable con la que yo quiero trabajar. Voy a poner este eh, a ver, voy a trabajar con el nivel de instrucción. Entonces voy a estadísticos y digo que quiero saber la media, la mediana, la moda, continuar y quiero gráficos de barras. Pongo continuar y doy clic en aceptar. Se procesa la consulta que ya estaba realizando y me va a aparecer lo que yo pedí, la media, la mediana, la moda del nivel de instrucción, el porcentaje de cada uno de las variables del nivel de instrucción de educación básica, secundaria, superior, universitaria, no universitaria, entre otros. Y el gráfico de barras que yo había pedido. Entonces vemos que em, hay mayor número de personas que cuentan con educación básica, según el gráfico de barras que se generó en nuestra consulta. Bueno, eso ha sido todo.